Miren, el día de hoy, y como ya ha sido clase anterior, vamos a conversar un poquito del crimen organizado, sino que esta vez vamos a conversar desde la visión nuestra. Yo soy abogado defensor particular en litigios penales, exclusivamente en litigios penales. Y sé que ustedes han podido conversar ya en días anteriores, si no es que ayer, con un gran fiscal sobre este tema. Entonces yo les quiero presentar la visión de ambos lados. Eso es importante. Siempre es importante tener de un mismo tema varias visiones, ¿cierto? Para que así el público pueda hacerse de una visión propia. Esa es la idea. Y así quizá podamos construir una mejor dogmática para nuestro país. Eso es lo que todos buscamos, me parece. Ahora fíjense, lo que no puede ser negado en un país como el nuestro es que nosotros venimos viviendo un fenómeno que es el fenómeno del crimen organizado. Y esto tiene una evolución de tipo histórica, cronológicamente hablando, que además tiene repercusiones de tipo legal. Fíjense, nosotros hemos empezado a descubrir y se están todavía realizando investigaciones respecto de determinados hechos que al parecer, siempre respetando la presunción de inocencia, que al parecer suelen ser hechos cometidos por un grupo de personas, por un buen número de personas, que apuntan todos a un fin común. Lastimosamente, y obviamente tengo que decir lastimosamente porque yo formo parte del sistema jurídico que nosotros tenemos, abogados, jueces y fiscales, procuradores, formamos parte del sistema. Lastimosamente, nosotros hemos descubierto, por ejemplo, y viene siendo investigado, el hecho de que se haya generado una organización criminal al interior del Poder Judicial. Es decir, un gran número de personas, todas que son parte del sistema judicial, se han organizado de una manera en la que su única finalidad es la de cometer delitos dentro de determinadas instituciones, con participación de abogado, de fiscal, de juez, de procurador, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos descubierto, por otro lado, por ejemplo, en otro poder del Estado, recién en etapa de investigación, que se habría generado un acuerdo entre varias personas, entre un buen número de personas, que entre ellos un día se sentaron y dijeron, hay que formar una organización. Así como en Serpro un día se juntaron en un Starbucks y dijeron, vamos a crear una organización, igualito. Un buen grupo de personas se juntaron, vamos a crear una organización, pero esta vez con una finalidad, la de cometer delitos. ¿Cuáles serían esos delitos? Cometer delitos contra la administración pública, que es otro de los casos que nosotros hemos conocido y que se viene investigando. Por ejemplo, vamos a realizar supuestamente aportes a las campañas políticas de determinados candidatos, ahora que estamos en épocas electorales, y una vez que el postulante se convierte en funcionario, podemos empezar a trabajar la realización de determinadas obras, el cumplimiento de determinados favores, etcétera, y se crea toda una organización. Entonces, nuestro país no es ajeno a que existan un grupo de personas o que podrían existir, para ser más preciso, un grupo de personas que se junten entre ellas y que como única finalidad tengan la comisión de delitos. Entonces, en principio, con determinadas reglas que ahora vamos a conversar, pero en principio, lo que este grupo de personas busca es la comisión de delitos. Hay un número específico, etcétera, hay elementos estructurales, etcétera, pero esa es la idea en principio. Pero fíjense, este concepto del crimen organizado, como ustedes lo han debido escuchar antes, es un concepto que viene desarrollándose a lo largo del tiempo, pero que en realidad obedece a encontrar verdaderas organizaciones. Ustedes me ven hoy en sus pantallas,
Pero para yo poder estar en sus pantallas, el señor oficial mayor ha tenido que realizar palabras de introducción. La coordinación del Colegio de Abogados ha tenido que poder trabajar de la mano con los técnicos y los ponentes. En SERPRO han tenido que coordinar al interior con los técnicos que se dedican a la transmisión. Hemos tenido que coordinar y alquilar el internet, el sistema de luces y las mesas y los plumones hasta el agua que voy a tomar. Se trata de una organización en la que todos tienen una función establecida, es una empresa. Esa es una organización. Esa es una empresa, porque normalmente ese concepto de organización apunta al concepto de empresa. Hay un acuerdo, un magno trabajo detrás de todo. En el caso de las empresas con un fin lícito y en el caso de las organizaciones criminales, casi como empresas, pero con un fin ilícito. El único fin, la comisión de los delitos. Eso es importante, fíjense, porque en nuestro país, si esa es la idea de tener regulado y sancionado en el artículo 317 de nuestro Código Penal el delito de organización criminal, nosotros deberíamos encontrar organizaciones de esa misma naturaleza que yo les acabo de narrar ahorita. Organizaciones, por ejemplo, en las que existe un líder, tienen abogados, tienen contadores dedicados a lavar el dinero, tienen sicarios, tienen choferes y todos apuntan al mismo bien común, cometer delitos. Entonces, en nuestro país deberíamos dedicarnos a encontrar ese tipo de organizaciones. Pero, ¿cuál es el problema? Que en nuestro país ese tipo de organizaciones debidamente estructuradas, bien armadas, con sistemas jerarquizados, mucha inversión dineraria, que es una maquinaria de dinero y de lavado de dinero, pero de manera ilegal, que de cierta forma y obviamente perjudica a nuestro sistema. Deberíamos encontrar ese tipo. Pero normalmente, ¿qué es lo que encontramos en nuestro país? Encontramos un grupo de 5 personas que se dedican a realizar robos a bancos, por ejemplo. De vez en cuando por ahí encuentran a un cajero que les entregue información de qué cliente ha retirado dinero. Encontramos, por ejemplo, un grupo de personas que se dedican a cogotear a quienes vayan a comprar en determinada calle, por ejemplo. Tenemos un grupo de personas que normalmente realizan una que otra extorsión de manera eventual. Es decir, es más, y lo único que buscan este grupo de personas es salvar el rato, salvar el día, cometer un delito. Vamos a extorsionar hoy día. A ver, ¿qué estás haciendo, Christopher? Nada. Entonces vamos a sacar tu carro para darnos una vuelta por la manzana y a ver a quién secuestramos al paso. Le quitamos las tarjetas que pueda tener, lo llevamos al cajero, hacemos que saque la plata y luego lo botamos y nos vamos de vacaciones pues un año entero. No hay un sistema de reinversión como si funcionaría en una empresa, como si funcionaría en un crimen organizado. Entonces, si la idea de regular un delito de crimen organizado es ese, el de tener toda una estructura, nuestro país demuestra en la realidad que no necesariamente todos los casos son de esa naturaleza. Son otro tipo de casos quizá menos estructurados que aquellos casos de los que yo me acabo de referir al inicio, por ejemplo el caso Cuello Blanco, como por ejemplo el caso Lava Jato, etc. Pero hay otro grupo de casos y eso tiene una evolución. Pero además, fíjense, tenemos todo ese monstruo estructurado como empresa, pero con un fin ilícito, que sería el denominado crimen organizado. Luego tenemos otro grupo de personas no tan organizadas, pero mínimamente organizadas, que quizá no cometan delitos tan altamente complejos, no se dedican al lavado de activos, no reinversionan su dinero ilícito, etcétera. No crean empresas de fachada, no tienen un sistema de traslado de cuenta a cuenta, offshores, etcétera. Eso no lo tienen. Pero tenemos otro grupo de personas que en realidad sí cometen delitos mínimamente estructurados, que es lo que normalmente suele pasar en nuestro país. Y al mismo tiempo nosotros tenemos, además,
Personas que de la noche a la mañana se ponen de acuerdo y cometen un delito en específico. Entonces, se los voy a plantear, lo que les acabo de decir se los planteo en términos estrictamente jurídicos. Tú tienes por un lado al delito de crimen organizado, tienes por otro lado al delito de banda criminal, y tienes por otro lado cualquier delito que se pueda cometer en coautoría. ¿Se dan cuenta? O sea, la maquinaria estructurada a través del crimen organizado, no tan estructurado, pero de cierta forma organizado mínimamente, y luego personas que no necesariamente se organizan como tales para la comisión permanente de delitos, sino que hoy día vamos a matar, vamos a robar. En ese momento son coautores. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esta evolución y toda esta estructura que nosotros tenemos genera de cierta forma un problema legal, un problema de interpretación, porque tú tendrías que poder diferenciar en concreto cuando existe un delito de crimen organizado, cuando existe un delito de banda y cuando existe una coautoría. Ese es uno de los principales problemas que nosotros hemos tenido en el país. Al extremo, les voy a dar un dato aquí, que la Corte Suprema ha tenido que emitir un acuerdo plenario, recordarán ustedes. Y es el acuerdo plenario 8/2019, en el que la Corte Suprema dice lo que yo les estoy contando en otras palabras. Dice, tenemos un problema en el país. Se ha generado un tipo penal de crimen organizado, se ha generado un tipo penal de banda y se ha generado además lo que siempre hemos tenido, que determinados delitos se puedan cometer en coautoría o con pluralidad de varias personas. Entonces necesitamos hacer una diferencia. Es obligatorio que tenemos que realizar una diferencia. Entonces ahí viene el problema. Lo primero que yo les quiero decir es aquello que el propio acuerdo plenario señalaba. Fíjense por favor, lo voy a señalar acá. Yo les acabo de decir que lo primero que ustedes van a encontrar en el Código Penal es el delito de crimen organizado. ¿Correcto? Además de ese delito de crimen organizado tipificado en el artículo 317 de nuestro Código Penal, ustedes van a poder encontrar, si revisan con calma, el delito de banda. También. Además van a poder encontrar dentro de todo delito la posibilidad de que éste pueda realizarse en coautoría, por ejemplo, o con pluralidad de personas. Y le voy a sumar un dato adicional, que el concepto de crimen organizado, la definición de crimen o la referencia simple a crimen organizado, también la van a poder encontrar en la ley 30.077, en el artículo 2. Esta ley me la sacaron, me acuerdo, en una audiencia para no darme la razón. Y el artículo 2 me la sacaron en una audiencia para no darme la razón. Este de aquí, fíjense, el delito de crimen organizado es un tipo penal en específico. Y como todo tipo penal en específico, debe cumplir con elementos de tipicidad, hay que verificar antijuricidad y hay que verificar culpabilidad, ¿cierto? Ya vemos en específico, pero en principio se trata de un delito. Banda se trata específicamente de otro delito. Es un tipo penal específico. Y si ustedes lo analizan históricamente y si lo analizan con la exposición de motivos que incorporó el tipo penal de banda a nuestro Código Penal, se van a dar cuenta que el delito de banda en realidad respondía a un pedido de la Policía Nacional del Perú a través del Ministerio del Interior en específico, ¿no? Porque la policía lo que decía era, tenemos un problema en el país. El delito de crimen organizado, como acabo de mencionar, lo que hace es apuntar a empresas criminales, a buscar organizaciones debidamente jerarquizadas y adecuadas
que reinversionan su dinero, que son máquinas de lavado, que están debidamente jerarquizadas, etc. Para eso tenemos el delito de crimen organizado. Pero nosotros en el día a día lo que hacemos es capturar cogoteros, ¿cierto? Capturar extorsionadores al paso. Entonces, cuando en coordinación con la fiscalía, aunque existan problemas, cuando en coordinación con la fiscalía, lo que normalmente nosotros hacemos es sugerir que se trata de un grupo de personas que se ha reunido para cometer delitos con determinadas funciones entre ellos, que en principio debería ser crimen organizado, Fiscalía nos responde de manera más técnica y nos dice es que no se trata de un crimen organizado. Porque el crimen organizado responde a otros criterios, a estándares más altos, como los que acabamos de conversar ahorita. Es por eso que en realidad el Ministerio del Interior lo que termina haciendo es proponer que se cree un delito adicional, como en España. En España, efectivamente, con otro nombre, también regulan al crimen organizado y también regulan al tipo penal de banda. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué quiere eso el Ministerio del Interior? Para que aquellos casos donde nosotros realicemos capturas de cogoteros, de extorsionadores al paso, de mini clubes de robo, ¿cierto? En ese tipo de casos, nosotros, en coordinación con la Fiscalía, ya no debamos imputar necesariamente el delito de crimen organizado, porque no se trata de esa alta estructura, sino que podríamos trabajar con un nivel inferior. Y trabajamos y creamos el tipo penal de banda. Al extremo de que el tipo penal de banda lo que les va a señalar específicamente es que este se presenta cuando no concurre alguno de los presupuestos del crimen organizado. Es decir, estimados amigos, parece ser que es subsidiario. Cuando no verifiques crimen organizado, vas a poder en ese momento trabajar con banda, porque no concurre alguno de los elementos, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, así podemos hacer una diferencia interesante entre el tipo penal de crimen organizado y el tipo penal de banda. Es una de las tantas que ahorita quiero entrar al contenido de cada una, pero esa es una de las tantas diferencias. ¿Correcto? Ahora fíjense, ¿qué pasaría si es que tú tienes una persona que decide juntarse con los amigos, junta, imaginemos en el mejor de los supuestos, ya, para que no haya confusiones, junta a 3 personas más y deciden cometer un delito? Cuando tú tienes esta situación, tienes el análisis de la posibilidad de que ésta sea un delito de crimen organizado o tienes la posibilidad de que ésta sea un tipo penal de banda. Pero a esa posibilidad que acabamos de conversar, se suma una posibilidad más, que no se trate ni de crimen organizado y tampoco de banda, sino que se trate simplemente de la participación de un grupo de personas que se han puesto de acuerdo para cometer un delito en específico. Es decir, parece ser que también el delito de banda es subsidiario y que podría existir en algunos casos una coautoría nada más. Nuestro trabajo el día de hoy, en el tiempo que nosotros tenemos, es intentar diferenciar este concepto o este tipo penal del tipo penal de crimen organizado, del tipo penal de banda y el tipo penal de banda de la posibilidad de que exista una coautoría o la participación de una pluralidad de personas. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, ¿correcto? Así que arranquemos. A ver, miren,
Si ustedes trabajan, primero, ok, vamos a ir de frente. Siguiente, siguiente, siguiente. Ahí, fíjense. Lo que yo les explicaba ahora, creo que se puede resumir en este esquema. Si uno empieza a revisar la legislación peruana, ¿cuántas veces encontrará conceptos o referencias a crimen organizado? Lo puede encontrar en 4 momentos. Uno, cuando analiza el tipo penal específico de crimen organizado, te vas al Código Penal, revisas el artículo 317 de nuestro código y vas a encontrar específicamente delito de crimen organizado, con sus elementos. Parece ser un delito chicle porque normalmente eleva la pena, está siempre positivo para los requerimientos de prisión, etcétera, pero lo tenemos regulado. Tiene requisitos que deben cumplirse, que no se cumplan son otra cosa, pero tiene requisitos en específico que tienen que cumplirse. Tienes el 317. ¿Cuándo puedes encontrar otra referencia? En el 317b, que es el delito de banda criminal. Además, recuerden que en la ley 30.077, en su artículo 2, podemos encontrar alguna referencia. Es una definición de crimen. Es el crimen organizado, implica, ¿cierto? La concurrencia de varias personas para la comisión de delitos. Es una noción, no es un tipo penal independiente ni nada por el estilo, simplemente termina siendo una definición. Y también pueden encontrar en determinados delitos, acuérdense que yo les acabo de decir, además de estas 3 nociones de crimen organizado, de banda y de la noción que se encuentra en la ley del crimen organizado, en cualquier delito que acepte coautoría, ustedes van a encontrar la posibilidad de que esos delitos se cometan a través de la participación de varias personas. Pero existen algún grupo de delitos también que se pueden cometer, ya sea porque solo lo hago yo, ya sea porque solo lo hace Jefferson Moreno, o ya sea también porque se pueden cometer siendo parte de una organización criminal. Tengan cuidado con eso. Les pongo un ejemplo. El delito de hurto, el delito de robo, el delito de robo lo puedo cometer yo solito, el delito de robo lo puedo cometer yo y Christopher, o Christopher y yo, y además el delito de robo lo podemos cometer Christopher, Rodrigo, yo y 5 personas más, que somos parte de una organización criminal. Entonces depende, robo en su tipo base, robo en su tipo agravado, porque concurren una pluralidad de personas, o robo agravado por ser parte de una organización criminal. Por eso es que yo les he señalado ahí, se puede cometer delito de organización criminal en el 317, si es que no, de manera subsidiaria podría ser banda, y si es que no, podrían concurrir agravantes específicas en determinados delitos. Esa agravante específica es la que dice cuando ese delito se cometa siendo parte de una organización criminal. ¿Se dan cuenta? Y bueno, por supuesto, la noción que nosotros tenemos de crimen organizado regulada en la ley 30.077. ¿Correcto? Entonces, vamos a analizar, qué es lo que nos va a alcanzar el tiempo ahora, cómo es que nosotros diferenciamos cada uno de estos conceptos y cómo es que podemos entender finalmente que estamos frente a un delito de crimen organizado. A ver, vamos. Dale siguiente, por favor. Ahí arrancamos. Primero, el crimen organizado. Nosotros tenemos en el país una corte especializada que tiene competencia para conocer delitos contra la humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y delitos conexos. Dentro de esa regulación, nuestra Corte Penal Nacional, con sede en la ciudad de Lima, además tiene una subdivisión, por así decirlo,
una parte que se encarga de los delitos de crimen organizado y una parte que se encarga de los delitos de corrupción. ¿Qué tipos de casos se van a conocer en la Corte Penal Nacional? Aquellos de trascendencia nacional. Si tu organización criminal solo trabaja en la región de Ancash, bueno, el caso lo conocerá la región de Ancash, la Corte Superior de Justicia de Ancash. Si es que tu organización criminal tiene trascendencia nacional, no solamente trabaja en Ancash, sino que sus tentáculos llegan a Lambayeque, a Lima, a Ica, etc., entonces el caso, el procesamiento de ese delito va a ser conocido por la Sala Penal Nacional, aquí en Lima, o bueno, por la Corte Penal Nacional, que ese es el nombre que le han dado ahora. Va cambiando de nombre, no sé por qué tantas veces. Esa Corte Penal Nacional, que está especializada en el análisis de este tipo de casos, en casos de crimen organizado, un día se reunió en pleno. Todos los magistrados, todos los jueces de la Corte Penal Nacional se reunieron en el área especializada de crimen organizado y dijeron, tenemos un problema. Aquello que había dicho el Ministerio del Interior, ¿se acuerda? Que decía, pero la Fiscalía siempre nos dice que no todos los casos que nosotros, en los casos en los que intervenimos, normalmente son casos que configuren delitos de crimen organizado. Entonces esto termina generando impunidad. Y el acuerdo plenario 1/2017 de parte de la Corte Penal Nacional, lo que termina diciendo es, oigan, tienen razón, porque a veces Fiscalía nos trae casos en los que no terminan siendo crimen organizado. Entonces nosotros necesitamos ponernos de acuerdo para enviar un mensaje de naturaleza académica que establezca cuándo es que en un caso en concreto existe o no existe, o para ser más correcto, tipifica o no tipifica el delito de crimen organizado. Y es por eso que terminan emitiendo este acuerdo plenario el 1/2017. Y lo primero que dicen es, fíjense, para encontrarnos en un delito de crimen organizado, lo primero que necesitas es 3 o más personas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes 3 o más personas, entonces ni siquiera vas a poder repartir roles, pues. Es un poco complicado, se necesita una maquinaria. De 3 a más personas es posible considerar un delito de crimen organizado porque uno empieza en la repartición de funciones. Uno empieza más o menos en la disgregación, en la división del trabajo, uno empieza a generar economía ilícita a partir de 3 o más personas. 2, un poco complicado, ¿cierto? Entonces, ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento que nosotros necesitamos primero para descubrir que estamos frente a un tipo penal de crimen organizado. El número de personas. Segundo, ¿qué necesitas? Este grupo de personas, estas 3 o más personas, que las vas a considerar como crimen organizado, no pueden ser personas que se junten de un día para otro simplemente para cometer un delito en específico, en un momento en específico. No. La idea es que tú apuntes a futuro. Si tú vas a crear una empresa, no lo haces para vender un libro, pues. Tú lo haces para generar una buena producción de venta de libros. Si tú vas a crear una empresa para dictar cursos, pues no lo vas a hacer para dictar medio curso, pues normalmente lo haces con una gran proyección a futuro. Eso quiere decir que estas empresas de naturaleza criminal, pero finalmente terminan siendo empresas, tienen un elemento que es el elemento temporal, que ese sería el segundo presupuesto. Y ese elemento temporal responde al carácter estable o permanente de la organización. Voy a ponerlo mucho más real y mucho más sencillo. Ustedes tienen algún caso en el que tienen algún defendido, están siendo investigados, etcétera, por delito de crimen organizado. ¿Qué es lo que Fiscalía les tiene que decir? Por ejemplo, que ese grupo que ustedes han formado o en el que participan a lo largo de la investigación es un grupo de 3 o de más personas. Primero, el elemento respetado, el elemento personal. Segundo, les tendría que decir que ese grupo de personas, de 3 o más,
tiene un elemento temporal, quiere decir que tiene un carácter estable, que tiene un carácter permanente, que funciona en el tiempo, que tiene idea de sobrevivir, que para eso ha sido creado. Esa es la idea, por eso es que tú necesitas un segundo elemento de carácter temporal. Pero además, tú necesitas una finalidad, es decir, un elemento teleológico. ¿Han escuchado hablar de la interpretación teleológica de la norma? Igualito. Tú necesitas un elemento teleológico, tú necesitas una finalidad en concreto. ¿Para qué te juntas? ¿Para qué creas Renzo Costa? Bueno, para vender productos de cuero. ¿Para qué creas un estudio jurídico? Para brindar servicios de defensa legal en procesos penales. Y entonces, ¿para qué creas una organización criminal? Tienes que decirme cuál es la finalidad. Obviamente, se supone que tú lo estás descubriendo, que tú lo estás investigando, entonces tú me lo tienes que decir. Y tú me tienes que decir, bueno, la finalidad de esa organización criminal, creemos nosotros por ahora, dependiendo de la etapa del proceso penal en la que nos encontremos, se dedica, por ejemplo, a la comisión de delitos de corrupción. Esa organización criminal de 3 o más personas, que además tiene esa proyección, tiene una temporalidad y permanencia, tiene la finalidad de comisión de delito de lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es una finalidad en concreto. Si no tenemos ese elemento teleológico, si no tenemos la finalidad, no tenemos organización criminal. Luego, para reconocer una organización criminal también necesitas un elemento funcional. ¿Qué quiere decir? Que necesitas repartir roles. Cada uno debe tener un rol en específico y acá viene un concepto muy importante, creo yo. El otro día me decían, por ejemplo, Jefferson, lo que pasa es que yo, como investigado, no tengo llamadas con 2 miembros de la organización. Y ellos han dicho que no me conocen tampoco. Pero tienes llamadas con uno, con el líder, con el jefe de grupo, etcétera. Bueno, sí, tengo llamadas con él. Es que el problema es que en teoría los miembros de una organización criminal no necesariamente se conocen. Caminen ustedes por algún edificio seguramente inmenso, por San Isidro o por Miraflores, y puede tratarse de una sola empresa. Ese edificio tiene 30 pisos. Yo les aseguro que quien está en el piso 30, siendo de la misma empresa, no conoce al que trabaja en el piso 2, porque no todos los miembros de una organización se conocen. Eso pasa también con el delito de organización criminal. Por eso es que me parece importantísima esta comparación con la empresa. Organización criminal se trata de una empresa criminal. Si ustedes se dan cuenta, este reparto de roles implica que dentro de la organización cada uno de los participantes tiene un rol en específico, independientemente de si se conocen o no. Yo doy la orden de que mañana se presente un escrito. Quien vaya a dejar el escrito a recepción del juzgado, yo no necesariamente tengo que conocerlo. Pues. Entonces pasa más o menos igual. Yo doy la orden de que mañana tienen que matar a tal persona. Quien vaya a matar, pues yo no tengo que conocerlo necesariamente. ¿Por qué? Porque cada uno cumple un rol en específico. Cada uno cumple con jerarquías específicas. Esa es la idea de reconocer un tipo penal de organización criminal en el caso peruano. ¿Correcto? Ahora, además la idea es que todos estos elementos se engranen. 3 o más personas no que al azar cometen delitos, sino que tienen una proyección a futuro, reinversionan su dinero, invierten en su organización. ¿A qué nos dedicamos? Al sicariato. Bueno, compremos motos a nombre de la empresa. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la idea. Además, tienes un programa criminal, tienes una finalidad. Esta es la comisión de los delitos a los que yo quiero dedicarme, quiero especializarme. Además, tienes un reparto de roles en específico. Bien, no todos sabemos manejar motos, solamente uno. Entonces, quizá yo sea mucho mejor con los números, yo me encargo de las negociaciones. Por eso es importante que todos estos elementos se engranen. Pero les quiero dar un dato adicional. Este delito de crimen organizado normalmente apunta a que los delitos que se vayan a cometer sean necesariamente delitos de alta complejidad. Imagínense ustedes un lavado de activos. No es lo mismo lavar activos
que, por ejemplo, cometer secuestros al paso. Pues. Existe una gran diferencia en logística, en conocimiento adecuado, delictual, conocimiento del sistema, etcétera, pero por supuesto, existe una gran diferencia. Entonces, el delito de crimen organizado normalmente apunta a este tipo de delitos. Esa es la idea, ¿correcto? Ahora vamos. Siguiente. Fíjense. Vamos. Siguiente. Siguiente. Ahí más. Yo les había dicho, ahora que empezábamos a hablar, que tú tienes crimen organizado y abajito tienes banda, ¿no? Y que banda había sido creada justamente porque no todos los casos cumplen las características que yo acabo de narrar. El elemento personal, el elemento teleológico, el elemento funcional, no necesariamente en todos los casos, pues no todos los casos tienen todo un sistema organizado, no todos los casos tienen reinversión de dinero, no todos los casos se dedican a la comisión de delitos altamente complejos, delitos económicos, no necesariamente. Se crea el tipo penal de banda. Entonces, si esa es la idea de la creación del delito de banda, de saque nada más, ustedes deben encontrar una gran diferencia. Ah, bueno, no es tan estructurado como el crimen organizado. En palabras del Código Penal, no cumples con alguno de los requisitos establecidos para el tipo penal de crimen organizado. De saque, esa es la primera diferencia que ustedes tienen que encontrar. Y la segunda diferencia que también tienen que encontrar, de saque nada más de la explicación que acabamos de conversar ahora, es que como los delitos de crimen organizado tienen por finalidad la comisión adicional, como finalidad teleológica, esa naturaleza delictiva, la comisión de delitos de alta complejidad, bueno, los delitos de banda no, pues. Son delitos de otra naturaleza, de otra índole. Por ejemplo, si ustedes quieren ponerle un título, normalmente delitos violentos, normalmente delitos de agresión, delitos en los que se tiene que usar la fuerza. No sé quién decía, más puede robar un hombre con maletín que en realidad con una pistola, ¿cierto? Entonces, el delito de banda lo que apunta es en realidad a este tipo de delitos, en los que no haya una construcción logística muy amplia, en los que en realidad lo que normalmente hay es una cuestión inmediata, es una cuestión de acción directa, ¿correcto? Esa es la idea. Esas diferencias, ustedes las tienen que sacar de solamente lo que acabamos de conversar, ¿correcto? Por eso es que el propio acuerdo plenario, el acuerdo plenario 8/2019, también establece diferencias respecto de este tipo penal. Y señala, por ejemplo, tienes una estructura criminal, eso no se está negando porque se trata de las personas que están dedicadas a cometer delitos, pero menos complejidad, perfecto. Tu proyecto delictivo menos trascendente, lo que acabamos de conversar, no delitos de alta complejidad, propios de delincuencia común urbana. Lo que quería el Ministerio del Interior, lo hemos regulado. No se dedica a mantener negocios o economías ilegales. Esa es una diferencia que ustedes tienen que encontrar importantísima cuando quieren analizar crimen organizado del delito de banda. Porque el delito de crimen organizado lo que quiere es subsistir en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace normalmente una empresa que quiere subsistir en el tiempo? Registra su marca, ¿cierto? Ya, el crimen organizado registra su marca en la historia. Se trata de esta organización. Es más, los ladrillos que nosotros enviamos con alcaloide de cocaína o con pasta básica de cocaína, los sellamos con un logo para que el mundo sepa de quién es ese ladrillo, a quién pertenece esa droga que estamos enviando. Dejamos una marca en el tiempo. Se trata de negocios activos, permanentes, que apuntan a futuro. Las bandas no. Las bandas no apuntan a mantener ese negocio en el tiempo. Eventualmente pueden cometer algún delito, algún otro delito, pero no tienen esa finalidad. En la realidad eso se puede notar, pero claro que sí. Una cosa es que se junten 4 personas que necesitan dinero para una finalidad en concreto, sea personal, sea familiar, etcétera, y cometan un delito 2 días seguidos. Y otra cosa es que digan, oiga,
este es un buen negocio. Podemos crear una institución respecto de esto, es una situación totalmente diferente. Y también puede servir el criterio de que el delito de banda utiliza un método mucho más violento y mucho más sorpresivo, ¿no? El delito de banda lo que busca es el uso de la fuerza y no de la inteligencia necesariamente, como sí puede pasar en el delito de crimen organizado. Y es por eso, y esa es la razón en realidad, de que luchar contra el delito de crimen organizado es mucho más complejo que luchar contra el delito de banda. El delito de crimen organizado normalmente borra las huellas, si es que las deja. El delito de banda normalmente deja huellas, ¿no? Tú tienes testigos, puedes tener cámaras de video, etcétera, porque se trata de delitos violentos. Entonces ahí ustedes también van a poder encontrar en específico algunas diferencias. Es más, el número de integrantes puede ser reducido y su modus operandi, ese accionar constante que ellos van a tener, normalmente es rutinario. Siempre los vas a encontrar cogoteando en la misma calle. Siempre los vas a ver, por ejemplo, había una camioneta Mercedes blanca que siempre andaba quitando celulares en Miraflores. No sé si se acuerdan, yo lo vi en las noticias. El modus operandi es exactamente el mismo. No se trata de un crimen organizado, se trata de un grupo de personas que han alquilado un carro, que han robado un carro y que con ese carro empiezan a arrancar celulares. Se trata de un delito de banda, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ahí ustedes pueden encontrar una diferencia. Fíjense, quiero cerrar con esto. Fíjense, por favor, aquí en la pizarra. Así yo creo, con lo que hemos conversado ahora, ustedes pueden tener una diferencia mínima de estos dos tipos penales que hoy mantenemos al mismo tiempo, ¿correcto? Pero lo que sí quiero señalar es que primero nosotros hemos explicado este tema del crimen organizado. Segundo, nosotros hemos explicado este tema del delito de banda. Pero además yo les había dicho que nosotros tenemos tipos penales en específico que regulan agravantes. Y esto sí es importante porque pese a que en algún momento he explicado este tema, lo hemos conversado y en varios lugares se difunde la información a través de diferentes personas, sí me parece que todavía estamos teniendo problemas. Fíjense, este es un tipo penal independiente. Está en el artículo 317, ¿correcto? Les voy a poner un ejemplo muy claro. El delito de crimen organizado, ya saben ustedes que se trata de la reunión de 3 o más personas con una finalidad específica, con duración en el tiempo y con división de funciones para la comisión de delitos de alta complejidad, no necesariamente delitos de violencia, ¿cierto? O de método sorpresivo. Imaginemos que este grupo de personas se dedican, por ejemplo, a la comisión de delitos contra la administración pública. Imaginemos, esa es su finalidad. Imaginemos, por ejemplo, que hay todo un aparato para que un grupo de alcaldes lo que tienen que hacer es hacer ganar determinadas obras a determinados empresarios. Esa es la finalidad. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de imputar en este caso? Lo que tienes que hacer es reconocer o acreditar en todo caso que existe un delito de crimen organizado y a este delito de crimen organizado le vas a sumar obviamente el delito contra la administración pública que en su momento se vaya a cometer. ¿Cierto? Y ya tienes crimen organizado y delito de colusión. Exactamente lo mismo va a pasar cuando tú tienes el tipo penal de banda. Imaginemos que el tipo penal de banda regulado en el 317A, ¿cierto? Se dedica a la comisión de determinados delitos, con la diferencia, ya saben, A es subsidiario. Pero imaginemos que este grupo, esta banda, se dedica a la comisión del delito de secuestro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es imputar secuestro
sumado al tipo penal de banda. ¿Se dan cuenta? Pero existen algunos delitos en específico, por ejemplo, el tipo penal de lavado de activos, el tipo penal de robo, que estos delitos los puede cometer una sola persona. Me voy a quedar con el robo. Fíjense, este delito lo puede cometer una sola persona. Si lo comete una sola persona, bueno, vas y le imputas robo, ¿cierto? Pero ¿qué tal si fueran 3 o más personas con una permanencia en el tiempo, con una finalidad de naturaleza delictiva? Robos, 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 bien estructurados, tienen choferes, tienen bancos, tienen contadores, etc. Es decir, en realidad son una organización criminal. Quiere decir que tú vas a tener a la mano crimen organizado y delito de robo. Aquí podrías sumar el robo más el crimen organizado. No, aquí no los puedes imputar como tipos penales independientes. Lo único que vas a poder imputar es robo, solo robo, con la agravante del tipo penal, de la agravante de crimen organizado. ¿Se dan cuenta? Eso responde a que tanto el delito de crimen organizado y el delito de banda son tipos penales de naturaleza subsidiaria. ¿Se dan cuenta? Es decir, solamente se pueden tipificar de manera independiente siempre y cuando no exista en el delito que estás imputando la agravante específica de crimen organizado o de banda. Porque si existiese, entonces solamente imputas ese delito y ya no el delito de crimen organizado. ¿Correcto? Esa es la idea. Yo sí considero que aún tenemos mucho camino por recorrer, sin duda alguna. Lo que hemos conversado el día de hoy, de cierta forma, es una introducción. Tenemos mucho más problemas que tenemos que solucionar por las imputaciones que nosotros tenemos por delitos de crimen organizado, por supuesto. Tenemos el problema de la duración de las investigaciones de crimen organizado, tenemos el problema del uso de la protección de testigos en delitos de crimen organizado, tenemos el problema de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva en casos de crimen organizado, tenemos el problema de los actos especiales de investigación en delitos de crimen organizado, cuando es posible la utilización de un agente encubierto, quizá la utilización de escuchas telefónicas e incluso la posibilidad de videovigilancia y el uso de drones, que ahora nosotros lo tenemos regulado. Son problemas con los que vamos a tener que trabajar todavía, así como hemos podido llegar a esta solución de tipo uniforme, pero que me parece que nadie la discute, me parece que todos estamos de acuerdo en lo que yo acabo de explicar, pero sí tenemos algunos otros problemas en los que todavía, sin duda alguna, debemos tener solución, ¿no? Y respecto a esos problemas, seguro que vamos a tener oportunidad de poder conversar en otro momento. Así que a todos ustedes, al Ilustre Colegio de Abogados de Lima y a mis amigos de SERPRO, muchísimas gracias. Y a ustedes por haber participado, muchas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.